¿Cómo están, queridos jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema gobierno del ingeniero Juan Carlos Guamosi. Sería prácticamente la continuación de la clase anterior, donde estuvimos hablando cómo había asumido la presidencia del ingeniero Juan Carlos Guamosi, algunos de los antecedentes, como así también la fecha de asunción, de que asume como mandatario, y también de cómo gana las internas coloradas y posteriormente en las presidenciales quienes fueron sus adversarios, ya sea por el Partido Liberal Radical Auténtico, como así también por el lado del Encuentro Nacional, que era Guillermo Caballero Vargas, y por el Partido Liberal, el doctor Domingo Laíno. Y en esta clase estaremos analizando algunas de las reformas políticas, o sea, cambios estructurales y también en materia de normas o legislativas, ya sea ya en salud o también en materia de educación y otros estamentos también como las Fuerzas Armadas y algunas escaramuzas que se había producido durante su gobierno con el general Lino César Oviedo, hoy en día ya fallecido. Entonces, en su momento también tuvo algunas escaramuzas o digamos, había llegado la versión durante su gobierno que intentaría un golpe de Estado. Entonces, vamos a analizar primeramente cuáles fueron los cambios estructurales en materia de educación. Entonces, la educación escolar básica se había dividido en los siguientes ciclos. Inicial, que presentaría preescolar, primer ciclo del primer grado al tercer grado, también el segundo ciclo, que sería del cuarto grado al sexto grado. Y el tercer ciclo sería desde el séptimo al noveno grado. Entonces, en materia educativa se hicieron algunos cambios en cuanto a los ciclos de educación. Entonces, repetimos o recalcamos nuevamente de que el primer ciclo se trataría del primero al tercer grado y del segundo ciclo, acá hasta se tipeó mal, entonces debería ser prácticamente del cuarto grado hasta el sexto grado, es lo que respecta al segundo ciclo, y el tercer ciclo, como ya habíamos mencionado, desde el séptimo al noveno grado. Y por un lado, este es la escolar básica, en tres ciclos que ya hemos mencionado. En referencia a la educación media, anteriormente, haciendo un poco un paralelismo, un antecedente, era de primer curso hasta el sexto curso, pero con las reformas educativas, con los cambios que se implementaron en el plano de la educación durante el gobierno del ingeniero Juan Carlos Guamosi, hoy en día es del primero de la media, segundo de la media y tercero de la media, que sería el bachillerato en sus diferentes ciencias, ya sea informática, ciencias sociales o ciencias básicas. Y esto también se dio con énfasis en la educación del bilingüismo o el bilingüe, que son idiomas oficiales de nuestro querido Paraguay o de la República del Paraguay, que está consagrada en nuestra Constitución Nacional, que es el castellano y también el guaraní. Entonces, estos son algunos cambios que se habían introducido en materia de educación durante el gobierno del ingeniero Juan Carlos Guasmosi. En materia de salud también se había hecho cambios estructurales como así también normativas. Se realizó una reforma de la salud que reglamentó la descentralización sanitaria, creándose el Sistema Nacional de Salud, que posibilitó la transferencia de algunos establecimientos sanitarios en manos de la municipalidad. O sea, que digamos, ya no se concentraba la atención del médica o salud pública solamente en la capital, sino que también ya se da la posibilidad del que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
pueda trabajar de forma coordinada, de forma conjunta con los municipios, con las gobernaciones, y de esta manera también brindarle a la ciudadanía, a la población de su zona, una asistencia sanitaria, una asistencia médica, y de esta manera descongestionar lo que es la capital en materia de salud pública. Entonces se introduce este apoyo de que cada municipio, de que cada gobernación trabaje de forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a fin de que pueda recibir la ciudadanía, las poblaciones de la zona, asistencia médica, y también con respecto a distintos planes o programas, todo en lo referente a la salud, ya sea esto vacunaciones para las distintas edades, como así también medicamentos imprescindibles. Entonces, un trabajo conjunto, se descongestiona el área central, el área de la capital, y ya empieza a trabajar de forma coordinada con otras instituciones que ya mencionamos, la municipalidad y las gobernaciones de todo el Paraguay. En cuanto a las instituciones de las Fuerzas Armadas, con la democracia se hizo necesario realizar una reestructuración de la función del ejército, y el primer paso fue la desafiliación de los militares y policías activos, además de la prohibición de participar en cualquier actividad política. Haciendo un poco memoria o recordando un poco el gobierno de la dictadura del general Alfredo Stroessner, durante su gobierno, durante su mandato, su política o su gestión era que todas las Fuerzas Armadas y policiales tengan que afiliarse al Partido Colorado. Entonces, de esta manera, y también participar activamente en las políticas, y todo a favor de este movimiento político. Pero con la transición hacia la democracia, pasando ya por la presidencia del general Andrés Rodríguez, y también por este nuevo mandato que le había seguido al ingeniero Juan Carlos Guasmosi, se hicieron cambios drásticos, estructurales, y se hicieron estas modificaciones de la no más afiliación del Partido Colorado y ningún otro movimiento político, todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas y también policiales, ni tampoco podían participar activamente en estos movimientos con miras a cualquier actividad política, ya sea concejalía o por ocupar cargos públicos, ya sean cargos de senaduría, de diputados o presidenciales. Estaba prohibido. Si quería participar en actividades políticas, debería renunciar o debería pasar a retiro, solicitar su retiro en el grado o jerarquía que tuviesen, y después dedicarse a estos menesteres que hablamos de actividades políticas. Entonces, para resaltar, es la prohibición o desafiliación de cualquier del Partido Colorado o cualquier otro movimiento político, y la prohibición de activar en actividades políticas, ya sea, estando en actividad en servicio, sean policiales o militares. En este punto estaremos analizando el intento de golpe de Estado al gobierno del ingeniero Juan Carlos Guasmosi. Las relaciones con las Fuerzas Armadas en este periodo fueron bastante extensas. Lino Oviedo era el comandante del ejército, y esta actividad o esta situación había, digamos, fricciones, había, digamos, un no entendimiento con el presidente de la República, que sería el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. De esta manera, entonces, estas fricciones o estas escaramuzas o esta parte de no entendimiento es lo que Lino César Oviedo trataría de hacer, o llegó a hacer rumores, a escucharse rumores de otros gobernantes o jefes, digamos, o cercanos a la administración del Estado,
que estaría, o aquí en aquella época estaba planeando realizar un golpe de Estado hacia el gobierno del ingeniero Juan Carlos Pasmosi, cosa que no pasó, no prosperó, ya que inmediatamente pasó a retiro y con más razón, con más ahínco, la intención del general Lino César Oviedo era realizar este golpe de Estado y ocupar la primera magistratura de la presidencia de la República. Otro tema era también que a pesar de las prohibiciones, él estaba llevando a cabo secretamente también actividades partidarias, actividades políticas. Esto se había enterado el presidente y por aquello entonces quería pasarlo a retiro y por eso ya hemos mencionado, con más razón, Lino César Oviedo tenía las intenciones de llevar a cabo un golpe de Estado, cosa que no prosperó. El intento del golpe de Estado al gobierno del ingeniero Juan Carlos Bosmosi. El enfrentamiento más crítico entre el gobierno y Lino Oviedo se dio el 22 de abril del año 1996, cuando el presidente Bosmosi lo destituyó como comandante y Lino Oviedo se negó a aceptar la resolución. Se atrincheró en la caballería y solicitó la renuncia del presidente. O sea, lo destituye como comandante también de las Fuerzas Armadas y pone en reemplazo a otro militar de alta jerarquía. Esto fue lo que también motivó a tener intenciones de realizar un golpe de Estado. Luego de presiones internas y externas, el intento de golpe de Estado fue frustrado y, como hemos mencionado, no prosperó. Pero la figura de Lino Oviedo se perfiló como un nuevo caudillo político de mucho arrastre. Bueno, una vez que él pasa a retiro, empieza las actividades políticas, se afilia a un movimiento político y empieza a realizar, digamos, actividades políticas a fin de tener varias aceptaciones y varias adhesiones, sobre todo en el sector del interior del país, el sector campesinado. Tenía muy buena aceptación, de esta manera entonces también se lanza a la arena política para posteriormente candidatarse en años posteriores. El estado de las libertades individuales y sociales. En agosto del año 1989 surgió la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que junto con la Central Nacional de Trabajadores, la CNT, se convirtieron en los principales referentes sindicales del país. Se fundó el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad Sinatrade, la Coordinación de Mujeres del Paraguay y la Multisectorial de Mujeres. O sea, que en esta etapa de transición, en las épocas del general Andrés Rodríguez, durante su gobierno, durante su mandato, y también durante el mandato del ingeniero Juan Carlos Guasmosi, se había acentuado las libertades individuales y también sociales, ya sean del sector público como también del sector privado, como así también dando también prioridad a los derechos, a los intereses de las mujeres en general y sobre todo del sector campesinado de las mujeres. Entonces, una amplia gama de derechos que se habían incorporado y sobre todo se había destacado la participación de todos estos grupos públicos y privados de modo que puedan ellos hacer valer sus derechos y sus intereses. Y esta situación no era reprendida, no era, digamos, no era, no era castigada con castigos, con encarcelamientos, sino estaban en pleno derecho. Si bien es cierto, también hay una regla, unas situaciones normativas que deberían respetar y en ciertos lugares deberían realizar sus manifestaciones. No podrían hacer a ciertas cuadras del Palacio de los López, y es que se lo conoce también como la ley del marchódromo, sino a cierta distancia del casco, digamos, del gobierno de los López,
donde ejerce el poder ejecutivo, entonces no podían hacer enfrente de esta institución donde está el presidente de la República, sino a cierta distancia. Entonces estos también son algunas normativas que se deberían respetar en base a los derechos que a ellos les fueron concedidos, cuáles eran de poder expresar sus ideas, y esto no era con motivo de castigos o persecuciones o encarcelamientos. Se da esa posibilidad de que puedan expresarse, manifestarse y reunirse libremente. El estado de las libertades individuales. Continuamos. Algunos de los reclamos estudiantiles, como el boleto estudiantil para los alumnos de escolar básica y el nivel medio. Se fundó también la Federación Nacional Campesina, como ya hemos mencionado, y en 1994 se constituyó la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones también campesina y otros movimientos sectoriales públicas y privadas. Entonces, como ya hemos mencionado o hemos recalcado, se da la posibilidad que el sector público como el sector privado puedan asociarse, registrarse y hacer reconocer sus derechos, sus intereses a través de sus grupos, a través de sus movimientos, a través de sus asociaciones. Y esto se da en una etapa de transición hacia la democracia en el gobierno presidencial del general Andrés Rodríguez, y posteriormente también se acentúa con el gobierno del ingeniero Juan Carlos Guasmosi. Hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos desarrollado las actividades o movimientos, digamos, de reformas políticas o cambios estructurales del ingeniero Juan Carlos Guasmosi en el área de la salud, en el área de la educación, como así también en las instituciones de las Fuerzas Armadas y policiales.